Bueno, cambiamos de tema, nos Dale. vamos a recorrer el mundo, pero con más noticias y que preocupan. En Guatemala hay una manifestación importante de las personas porque están en desacuerdo con el presupuesto 2021 y mirá de qué manera hicieron saber a través de este estallido que está, bueno, preocupando a toda América Latina. En este caso, en contra del presupuesto del gobierno, están repudiando lo que se ha destinado, sobre todo al combate de la pobreza, la desnutrición infantil. Tampoco dicen que prevé este presupuesto aumentos en las partidas de salud y educación, por eso salieron a las calles. Gonzalo Fioreviani, analista internacional, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Gonzalo. Bien, América Latina parece no tener descanso, ¿no? Ahora es el turno de Guatemala. Sí, totalmente. Bueno, Guatemala se unió a la ola de protesta que ya venía habiendo en América Latina. Si te acordás, en 2009 habíamos tenido protestas en varios países de la región, en Colombia, Brasil, en varios países de Centroamérica, inclusive también en Puerto Rico. Esto se había quedado más o menos en stand-by con la pandemia, pero ahora, además, al descontento que ya venía, se suma el descontento por las desigualdades que provoca la pandemia y por sus consecuencias económicas. En Guatemala esto se desató en particular porque el Congreso el miércoles pasado aprobó un presupuesto, el más grande de la historia del país, de 700.000 millones de dólares, que contemplaba recortes a educación, a salud y a cuestiones referidas a derechos humanos y a programas sociales. En un país con casi el 60% de pobres, con 120 contagiados por coronavirus y por más de 4.000 muertos de coronavirus, bueno, esto por supuesto ha desatado la indignación general. Claro, quemaron hasta la sede del Congreso, Gonzalo. Sí, quemaron la sede del Congreso, entre el 15 y el 20% del Congreso fue afectado y por los daños y por los incendios. Fue una protesta en general pacífica de miles de personas en la capital de Guatemala, pero un grupo de manifestantes ingresó por la fuerza del Congreso y con antorchas lo prendió fuego. Esto es claramente un signo más de una indignación muy grande que hay con la clase política del país representada en el Congreso. Acá podemos trazar paralelismo con Perú. Las protestas en Perú eran contra el Congreso, no contra el presidente, sino más bien contra los diputados, que son quienes representan el poder en ese país. Acá en Guatemala hay un descontento grande no solo contra el Congreso, sino también contra el presidente. Alejandro Giammattei asumió en enero de este año, el 14 de enero. Es considerado una especie de Bolsonaro centroamericano, declaraciones muy similares, políticas muy similares. Asumió con un discurso contrario a las minorías, a favor de la pena de muerte, a favor de las penas contra la delincuencia. En ese sentido, bueno, no termina de lograr ahora el apoyo de la población, que ve que la inseguridad sigue, que ve que las desigualdades se están incrementando y encima el gobierno con el presupuesto quiere quitar fondos a programas sociales y el programa de salud en medio de una pandemia. Entonces esto, por supuesto, desató la furia de los guatemaltecos. Gonzalo, contanos un poco el contexto. ¿Por qué se da este presupuesto con esa reducción en esas áreas tan pero tan sensibles? Digo, el contexto político. ¿Es un gobierno que tiene alguna influencia extranjera, toma una decisión propia, está con un ajuste tan pero tan significativo, importante? ¿Cómo se da, cómo se llega a ese presupuesto tan polémico? Bueno, es un gobierno que sí, si bien hay una injerencia importante de los Estados Unidos, históricamente en los países del Centroamérica, donde la estadounidense es donde está más presente. De todas maneras, es una decisión propia del gobierno. Es un gobierno que venía a recortar programas sociales, que Matei lo dice todo el tiempo, que hay que recortar programas sociales y supuestamente generar trabajo. El problema es que esto no se viene haciendo de ninguna manera desde que asumió la presidencia. Además, esto se da en medio de una pandemia, es el presupuesto que él ya tenía previsto implementar previo a ser electo presidente, previo a asumir en enero, pero bueno, en medio se dio también la pandemia del coronavirus, que tuvo consecuencias muy grandes en Guatemala, como decíamos, más de 7.000 contagiados según datos oficiales, en una población de 17 millones de personas, más de 4.000 muertos, y un país donde tenés 59% de pobreza, es decir, que 6 de cada 10 guatemaltecos no alcanzan a tener los recursos mínimos para sustentarse.
tenés una tasa de homicidio de 26 cada 100.000, cuando la media mundial es de 7 cada 100.000. Es un país en ese sentido socialmente muy complejo, que, bueno, por supuesto, este tipo de políticas es muy difícil que tengan buenos resultados. Recortar programas sociales en un país de estas características solo va a traer más pobreza y, por supuesto, discriminación de la gente. Una característica interesante de los manifestantes, al igual que en Perú, en las protestas que vimos hace algunas semanas, es que la media de edad ronda entre los 18 y los 20 años. Claro, muy jóvenes. Y no vivió las guerras civiles ni dictaduras militares y que tiene otras exigencias al gobierno. Gonzalo, esto fue el sábado, estas protestas grandes, y ahora ¿cómo comenzó la semana? Bueno, continúan las protestas. Continúan. Y el sábado fueron las protestas más importantes y el incendio acá. De todas maneras, las protestas continúan. El Congreso dio marcha atrás con el presupuesto aprobado el miércoles. No se va a implementar. Ahora tienen hasta el 30 de noviembre para hacer un nuevo presupuesto y en caso de que no lo logren, según la ley, se va a utilizar el presupuesto del año 2020, el que se usó este año, el aprobado el año pasado. El presidente llamó al diálogo a fuerzas de la oposición, aunque a todas. El vicepresidente inclusive pidió que renuncie el presidente y él también para llamar a nuevas elecciones de aire a la situación. Por supuesto, el presidente dijo que esto no lo va a hacer de esta manera. Así que hay una situación ahora también de tensión política entre el presidente vice, entre distintos sectores de la oposición y del oficialismo. Sábado sí sigue habiendo gente en la calle y están convocadas para estos días una nueva protesta. Gonzalo, muchísimas gracias como siempre por el contacto para con Telediario Federal. Vamos a seguir muy atentos, no solamente lo que sucede en Guatemala, sino también en algún punto del mundo con esta política internacional. Simplemente un apartado, bueno, parece ser que Donald Trump, sin reconocer la derrota, pero al menos ya abrió la puerta a la transición, ¿no? Sí, lo más cercano que vamos a tener de Trump de un reconocimiento de la derrota. Por lo menos ya autorizó la transición, Biden ya viene entrando a su gabinete, así que bueno, hay que ver cómo sigue en las próximas semanas, pero ya por lo menos se está normalizando el proceso institucional. Un abrazo. Gonzalo, gracias. Grande.